adorado por los indios, entre comillas, prueban esta continuidad que se proyecta al futuro. Las grandes revoluciones son realmente culturales, en el sentido de eso que estudia y enfoca Jorge Flores Ochoa. El mito y el rito son códigos de una manera de adaptarse, vivir y ser. Jorge Flores dice: mientras el mito persista mediante el rito, de manera pacífica o por otros medios, algo continúa, la cultura sigue. Y es que cultura no solo resiste rechazando a otra, sino que del modo más inteligente, como un órgano digestivo, la asume, la filtra, selecciona, digiere y, lo más importante, la recrea. Adaptación en resistencia. La presencia de industrias, focos de tecnología, seres humanos, contribuyendo al futuro en Santiago, Cusco, el Perú y el mundo andinos, que mueven las tareas más esenciales de la NASA, centros científicos, comerciales, profesionales y labores sociales de punta en el primer mundo, demuestran que el mundo andino está en el mundo y el mundo en el mundo andino. Santiaguinos ilustres están hoy en el mundo dando la hora, como lo ha estado siempre Jorge Flores Ochoa. Y eso es resistencia en su definición más estructural y ontológica en el pensamiento de Flores Ochoa. Los camélidos nos indican el inicio y el proceso de esa continuidad. Desde hace 3 millones de años nos enseñan cómo se viven los Andes, los seres humanos. Desde hace 15.000 años hemos aprendido de ellos. Entonces aprendimos a cuidar las conchas bajo los nevados que hacen posible que haya nevados permanentes y blancos, coyu ritis, coyu blanco permanente y liti nieve. Los camélidos nos enseñan que el ichu no se arranca, se corta con los incisivos, que no se hacen sus deposiciones en cualquier lugar, sino en un solo sitio, no infectando el ambiente. Camélidos pauluchas nos enseñan que sus patitas de algodón no distorsionen el suelo y no cortar el flujo del agua que sostiene la ecología. Aprendimos tanto de los camélidos que los andinos hicimos la fiesta de los camélidos en su origen vital, el agua y la nieve blanca que origina el agua, el coyu uriti. Y este es un tema carísimo en el centro de Jorge Flores. Explicar todos los Andes es un elemento estructural, el camélido que representa control vertical de un máximo de pisos y nichos ecológicos, y la reciprocidad que finalmente es el centro de los centros, el mito y el rito. Coyu uriti, nieve perpetua, blanca, y no estrella de nieve o nieve de estrella. Pauluchas, camélidos y no ucucus, pues los osos no peregrinan. Es el rito de la lógica de cómo funciona el mundo andino, luchando contra todas imposiciones y fuerzas contrarias a la lógica andina, y a las naciones como las de Parú y santiaguinos tienen una presencia sustancial en este rito. Desde Chaquichaca a Chocopata, como también lo demuestra luego Donato Amado, Flores demuestra que la idea de la resistencia de los incas frente a todo tipo de invasión, los chancas en este caso, pueda que sea mítica o real, pero es una afirmación de resistencia, y desde la mujer, papel que nos hace revisar que la modernidad quizás sea más misógena que la antigüedad. Con Charnan Coricoca nos recuerda ese tipo de inteligente y adaptativa resistencia, Acalude, resistiendo con caballo, peto y armamento moderno. Y esa omnipresente figura de los apus en todo lo andino, el apu, las pacarinas y la pachamama presentes siempre. El Corpus Christi, fiesta de los machis, católico andino, no existiría Cusco sin ellos. Es esencialmente la fiesta de los cusqueños, pero Jorge Flores Ochoa lo pone en entredicho con esa sabiduría de sus líneas y entre líneas. Esa rivalidad de las periferias que quieren tomar el centro. ¿Y qué sería del Corpus y del Cusco sin la Almudena, la mamá Chabeli, mujer protectora, mamá Simona y Santiago, el santo de los santos, españolísimo, el preferido de Cristo, hermano querido junto con Juan y Pedro, aunque lo negó 3 veces antes que Miguel Alba? Cuando explica a Santiago, pareciera que explica ese origen y permanencia resistente, desde los orígenes de los orígenes, en las paleoyamas y camélidos, primeros de hace millones hasta el hoy y el mañana. Como quien explica ese cristianismo desde Moisés, Juan y Elías, míticos y fundadores, hasta Santiago y Juan, quizás en una segunda venida
del caballo de los blancos, blanco del nuevo que se crea. Almudena, palabra árabe que se refiere a la gramínea del cercano Oriente y Europa Oriental, que revienta en el calor y que en muchas ocasiones de sitios salvó a los cristianos, como lo que ocurrió en Triunfo cuando una virgen se aparece y Santiago los defiende. Belén, majestuosa riqueza femenina, poder que tiene a los camélidos y el tejido, la fuerza de las mujeres, quizás la misma representación de Chanan Coricoca. Desde los camélidos hay una larga duración, toda una vida, toda una academia. Y casi siempre pensábamos que la política ya estaba alejada de la academia. Y ahora tenemos la suerte de tener la política y la academia juntas, y felicitamos al alcalde Sergio Zulca por hacer de la política academia y academia la política. Seguimos celebrando la continuidad de aquí en adelante hasta el infinito. La misma vida de Jorge Flores fue una resistencia y continuidad de una lucha. Adversidades que le supieron poner al frente nunca le amilanó. Enca y Encaichu son quizás los signos más potentes y fuertes de la presencia de Jorge Flores. Enca y Encaichu quizás sea la república que necesitamos, la gobernabilidad, la armonía y el equilibrio. Muchas gracias. Bien, con esta introducción, señoras y señores, sean todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro recinto, nuestro auditorio de la Municipalidad Distrital de Santiago. El día de hoy estamos todos juntos en este conversatorio homenaje al ilustre santiaguino Jorge Flores Ochoa, Cultura Andina y Santiago, Continuidad y Resistencia. Tenemos el gusto de contar con magistrales ponencias. El día de hoy nos acompañan con el tema Jorge Flores, Cusco, Resistencia y Continuidad como síntesis de la interpretación de la cultura andina. Nos acompaña Eldi Zulema Flores Nájar. También está con nosotros con el tema Jorge Flores Ochoa y sus trabajos sobre Santiago, interpretando la cultura andina, para lo cual también ya está con nosotros el maestro Julio Gutiérrez Samanés. También nos acompaña con el tema Jorge Flores Ochoa, Santiago y su pensamiento político. Nos acompaña también el doctor Oscar Paredes Pando, con otro tema importante, Jorge Flores Ochoa, su rigor epistemológico y Santiago. Nos acompaña Carlos Rado Yáñez. Y finalmente, y no menos importante, con el tema Jorge Flores y la rigurosidad epistemológica en la etnología de sus estudios, nos acompaña Natalie Santiesteban. Para todos ellos les pido por favor un fuerte voto de aplausos. Y como panelistas tenemos a representantes de las diferentes universidades de nuestra región del Cusco. Preside este importante conversatorio el alcalde Magíster Sergio Zulca Condori. Dicho esto, dejamos en la palabra al maestro Martín Romero para dar inicio a este importante conversatorio. Adelante. El señor Jorge Chávez Ochoa. Señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago, Magíster Sergio Zulca, señores expositores, pueblo de Santiago. En esta oportunidad voy a tener una breve semblanza del doctor Jorge Aníbal Flores Ochoa. Hacer una semblanza del doctor Jorge Flores Ochoa, la nostalgia a mí me ha embargado, pero también ha sido bastante motivadora. Han pasado 3 años de su partida, pero queda en el recuerdo de un cusqueño que tuvo la sabiduría de inculcarnos con su identidad a nuestro Cusco milenario. Fue un antropólogo que creyó en la existencia de una cultura andina, que se involucró no solo como un trabajador de campo, sino fue un protagonista que mantuvo con fuerza de esta cultura andina, que innovó
elocuentemente la sociedad cusqueña. El doctor Flores Ochoa tiene orígenes de distintos linajes del Cusco y de los cusqueños. Su ascendencia paterna llega al valle de Paucartango, la materna se prolonga en el siglo XVI, donde en el año de 1567 don Jerónimo Pacheco fue el visitador administrativo, quien asumió los roles en Jaquiquelama. Por otra parte, también por la línea de los Ochoa, aparece en el siglo XVI con don Juan Ochoa, un caballero de la Orden de Santiago, España, que vino al Cusco en 1586 para avasallar la insurrección de Gonzalo Pizarro. Y en aquella familia también se encuentra el doctor Julián Ochoa y Jara, rector de nuestra universidad en aquel siglo. Y también el doctor Mateo Ochoa, forjador de la provincia de Urbamba a través de la Sociedad Mutua de Protección por los años de 1814 a 1889. El doctor Flores Ochoa nació en el Cusco el año de 1935. Sus padres, el doctor Ángel Flores e Hildaura Ochoa. Tuvo 8 hermanos. Su infancia lo pasó en la casa de su abuelo, del doctor Justo Senón. Estaba muy orgulloso de la relación de sus antepasados con Machu Picchu y la hacienda de Colpani, mucho más antes de Jairambinga. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Salesianos. Como estudiante universitario de la Facultad de Derecho, abrazó los postulados de la reforma universitaria, siendo vicepresidente de la Federación Universitaria en ese entonces. Se graduó, dijo, graduarse de abogado es terminar en un buffet e ingresar al mundo de los litigios. Y él también dijo, este no era mi proyecto, estudié Derecho por inercia. Concluyó sus estudios de antropología en el año de 1963, graduándose y obtuvo el doctorado en Ciencias Humanas. Como docente en la Universidad del Altiplano, en mérito a sus investigaciones del doctor John Muller, le apoya y recibe la beca de la Fundación Ford a poder asistir a la Universidad de Cornell allá en los Estados Unidos, consolidando de esta manera su formación técnica y metodológica de la investigación. La vida del doctor Flores Ochoa se consagra en 3 temas muy importantes: en el estudio de la crianza de camélidos en la zona altoandina en todos sus aspectos, también en la cultura y en la sociedad cusqueña, en lo urbano y rural, y con una visión aguda, cruzando las fronteras de los demás intocables de la política regional. En el año de 1966, en el Ayadachi, el doctor Flores Ochoa escribe una de las más interesantes experiencias de la vida en Paratía. El paisaje, la sociedad, la cultura, todo esto contribuyó a dar un mensaje de profunda significación y parece que fuera una zona tocar los cielos en un afán de una eternidad, que tal vez fue una aproximación que trascendió aquella visión que estaba en el campo de la ecología cultural. El libro de los pastores de Paratía es el más famoso, cuenta con 7 ediciones y traducidas al inglés, que se ha convertido en el texto de lectura obligatoria en centros de información antropológica en todo el mundo. Tiene una profunda, como tema, el aspecto de lo puneno, por lo que me da la sensación de que el doctor Flores Ochoa tiene el corazón y el alma puneno, que sopesó la enorme influencia de su esposa y compañera de toda la vida, la señora Yenira Najas Vizcarra. Fue un factor muy importante en el interés del doctor Flores Ochoa
por los hermanos de Puno. Como etnógrafo, tenía la pasión por comprender las culturas andinas, concentrando sus esfuerzos en los pastores de alpacas, considerándolos auténticos en las culturas andinas del pasado, aperturando este derrotero, los pastores de Paratilla, por su calidad de la etnografía y riqueza conceptual, estimulada por los antropólogos de la talla de John Rower y John Murray, no solo es pionera, sino que se erige como un verdadero clásico de la antropología en el área andina. El doctor Flores Ochoa fundó y editó revistas como el Huaycu, Antropología Andina, el Tincuy, hace más de 40 años, que lamentablemente se está politizando en estos últimos años. Los pastores de Punga, llamichos y pacocheros, y el pastoreo andino y otros. Fue impulsor del Centro de Estudios Andinos del Cusco con Ralph Bolton, Chávez Bayón y otros. Trabajó en el campo por mucho tiempo, lo más importante con su familia en aquellas comunidades que visitó. Fue raro que un personaje como el doctor Flores Ochoa alcance el estatus de profeta en su propia tierra, siendo una excepción a esa vieja regla de que uno nunca es profeta en su propia tierra. La casa en Cusco, en Huancal, del doctor Flores Ochoa fue y es acogedor, un hogar a quienes lo visitaban, siendo disponibles para conversar y disfrutar la atención, que fue un espacio donde recibía a los estudiantes universitarios y a los colegas sin distinguir de dónde procedían. Era una casa poblada en el más amplio e histórico sentido de amistad y amabilidad. Los que conocieron al doctor Flores Ochoa se caracterizaba por su paciencia, su tranquilidad, su voz suave, un hombre demasiado generoso, afable, humilde pero firme, carismático, tenía mucho sentido de humor y sincero. Se interesaba fundamentalmente por las personas que conocía. Era un hombre de estatura y de porte respetable, que lo hacían destacar sobre los demás. En tal sentido, el prestigio que ganó tanto como fuera de nuestro país, durante su trayectoria jugó diferentes cargos de importancia, recibió muchos honores, diplomas, condecoraciones y cátedras honoríficas de interés gubernamental, organizaciones civiles y sociales, congresos, fundaciones extranjeras y de varias universidades lo han nombrado como profesor honorario. Fue impuesto a nombre del Estado la orden de mérito por los servicios distinguidos en el grado de Gran Cruz, fue director del Instituto Nacional de Cultura del Cusco, presidente del Instituto Americano de Arte del Cusco, profesor en las universidades de Japón, Alemania, Suiza, México, España, Estados Unidos y otros países. Fue rector de la UNAM y otros cargos importantes. Finalmente, hay muchos factores que explican el hecho de que el doctor Flores Ochoa prefirió quedarse en su Cusco y no trabajar en los más prestigiosos centros antropológicos del mundo, porque tuvo un rigor digno que supo expurgar a fondo e ilustrarnos sobre toda la identidad y los valores de aquella realidad llamada mundo andino. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos la presencia de la doctora de la Universidad Vietnam, doctora Yelmina Bravo, de los representantes del Ministerio de Cultura, Universidad San Antonio del Cusco y Universidad Diego Quispe-Tito. Eli Flores Nájera. Buenas tardes. Quiero agradecer al doctor Magíster Sergio Zulca, alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago, por el homenaje a Jorge Flores Ochoa, mi padre. Saludar también a los integrantes de su Consejo Municipal por la deferencia. Me es grato compartir la mesa con el doctor Oscar Paredes, Julio Gutiérrez, Carlos Rado, amigos entrañables y colegas. Saludo con cariño la presencia de mi madre, de mi hermano, mis queridos parientes, amigos y los vecinos de Santiago. Han pasado 3 años de la partida física de mi padre, Jorge Aníbal Flores Ochoa, cusqueño nacido en el barrio de San Pedro y hasta su fallecimiento vecino del distrito de Santiago. Recordarle es detallar a la persona, al hombre hecho de barro,
templado al sol de los Andes y con un corazón inmenso. Un ser sencillo, humilde y generoso, que no fue consciente de su propia trascendencia por todo el aporte que hizo a las ciencias sociales. Hablar de mi padre, Jorge Aníbal, siempre es complicado. Tengo mi vida y mi corazón hipotecado. Debo confesar que prima la admiración, la emoción, pero sobre todo el gran amor que despertó en mí. Siempre tuve cierta vergüenza cuando las personas me preguntaban por él. Era difícil no decir lo grande que era. Nació en el hogar formado por Miguel Ángel Flores Fernández, fiscal de Urcos, Chumbivilcas y Provincias Altas, y de María del Pilar Vildauro Ochoa Pacheco, siendo el menor de 8 hermanos. Mi padre siempre estuvo orgulloso de su ascendencia cusqueña, y quizás esa es la que forjó los estudios que hizo en esta ciudad. Por el lado de los Flores descendía de los denominados estandarte apache, que quiere decir los alfereces reales que participaban en la procesión del Corpus Christi, encabezando las imágenes de las 8 parroquias de indios que instauró la invasión española, y de su familia Ochoa, quienes fueron propietarios del Fundo Mándor o Colpani, donde ahora se fundó el poblado de Aguascalientes, que es el ingreso a la yacta de Machu Picchu. Estudió en el Colegio Salesianos y siempre señalaba que no fue un alumno destacado y su problema eran los profesores de matemáticas y no las matemáticas. Siguió sus estudios en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y optó por Derecho, más por darle gusto a su madre. Siempre mencionó que no era una profesión que le llenase y no se veía litigando. En 1960 obtuvo su bachillerato e hizo sus prácticas de abogado en el estudio del doctor Alipio Murillo Martínez, esposo de su hermana Elena. Al no estar conforme con esta carrera, inició estudios en la sección de Historia y Antropología. Junto a sus compañeros solicitaron la inclusión de un año más de estudios. Así tuvieron como docente una antropóloga excepcional, la doctora Patricia Layo, quien les ayudó a llenar los vacíos y ampliar la visión de la antropología. Con ella forjó una maravillosa amistad junto a su esposo, el famoso arqueólogo John Harlan Rowe. Luego fue a la Universidad Técnica del Altiplano, hoy Universidad Nacional del Altiplano, donde ejerció la antropología por primera vez, siendo docente universitario y miembro del Instituto de Estudios Socioeconómicos, centro dedicado a la investigación. Fue en la universidad que el doctor Vladimiro Bermejo Quiroga le dio la oportunidad de investigar sobre los ayarachis de Paratía, grupo musical que interpretaba música en zampoña que le impactó mucho. A este grupo lo vio por primera vez en la fiesta de la Candelaria de 1964 y le despertó un gran deseo por conocer su cultura. Los ayarachis le contaron que su música fue compuesta cuando se enteraron de la muerte de Atahualpa. Con la investigación en Paratía surge su primer trabajo sobre los ayarachis, población que vive por encima de los 4.200 metros sobre el nivel del mar, pastores de llamas y alpacas y que no se dedican a ninguna actividad agrícola. Con este estudio demostró que había pastores en los Andes peruanos y que no solo en Europa como se conocía hasta ese momento. Sus estudios fueron pioneros y demostraron lo contrario. Este estudio de Paratía posicionó a la antropología cusqueña y peruana a nivel mundial. Es en este espacio que consolida su vocación por el trabajo de campo. Sus estudios en los Andes fueron pioneros y también motivaron a antropólogos, arqueólogos, historiadores, etnólogos cusqueños, puneños, arequipeños, limeños e incluso del extranjero a interesarse por los pastores de Puna. Como ya lo han dicho, tuvo la oportunidad con John Murra de estudiar más la antropología y conocer más sobre los incas. Con John Harlan Rowe fue docente en la Universidad de Berkeley y también hizo mayores estudios de los incas y entendió y admiró esta población tan importante para nuestra historia. Los incas nos han dejado un gran legado, una valía incomparable de la cual nace el mundo andino. Ese sentimiento de identidad con lo inca, con el Tahuantinsuyo, se halla presente en la mentalidad de cada cusqueño, sea cual fuera su ubicación social, grado de instrucción u otras consideraciones sociales y culturales propias de la sociedad. Sentimos lo inca en nuestro vivir, expresaba constantemente mi padre. Desde que inició sus estudios de antropología, sustentó la existencia de un mundo andino, del cual hoy todos, por la gran mayoría, vivimos orgullosos.
A finales de los 60 e inicios de los 70, muchos estudiosos de la época, y en especial sus detractores, se burlaban de él. Le decían despectivamente el andino, pero su tenacidad y sobre todo su rigurosidad para investigar y sustentar sus estudios con el uso de las crónicas le permitió desarrollar trabajos científicos que con el tiempo no pudieron ser rebatidos, y a los años de arduo trabajo fueron reconocidos con numerosos premios. Hoy sabemos que los grupos de Puna basan su economía en el pastoreo, en la crianza de llamas y alpacas, y es una de las bases para el desarrollo de nuestro país, también lo sustentaba. Para Jorge Flores, la cultura andina es el clásico río de los filósofos, en el que cambian las aguas, mientras el río permanece. Las culturas del sur andino fluyen, corren, discurren, reciben aportes de manantiales, arroyos, riachuelos, otras grandes corrientes que las alimentan, incrementan sin cambiar su esencia. Continuidad no significa que se rechace lo nuevo. Se toma cuanto es positivo, útil para los propósitos propios. Se asimila lo conveniente, eliminando lo que no armoniza con sus principios generales. El mundo externo visualiza y enfatiza los rechazos que se presentan, sin lograr percibir cuántos incorporando, haciéndolos propios. Entregado a la investigación y al estudio, ha sido participante de las distintas fiestas religiosas en Cusco y fuera de la ciudad. Siempre se le veía con su libreta de campo y su cámara fotográfica, registrando los hechos de cada celebración, identificando detalles minuciosos, que lo volvía objeto de investigación y futuras publicaciones. Se fijaba en los carbullos, en los danzantes, en las imágenes, en todo en torno al desarrollo de las fiestas, que luego lo comentaba siempre con mi madre y terminaba consultando alguna biografía en su gran biblioteca para darle el sustento de la teoría antropológica. Jorge Flores Ochoa fue un gran cusqueño, quien nos transmitió permanentemente un amor al Cusco, a su legado histórico y su importancia para la construcción de nuestro país. El centro de este espacio sagrado es la ciudad del Cusco. El Cusco es una cultura maravillosa y una construcción majestuosa. Nos enseñó la ideología que se encuentra en la base de la cultura del Cusco, entender la manera de ser y actuar de cada cusqueño. Nos enseñó a participar en todas las celebraciones a lo largo del calendario religioso de nuestra tierra. Por citar algunas importantes del distrito de Santiago, tenemos la fiesta de la Mamá Chabele en enero, tenemos el Corpus de Santiago en julio, la fiesta de la Nati en septiembre, o así como otras en el Santuranticui, que íbamos a visitar muy temprano y visitábamos a los renombrados artistas para comprar alguna imagen que colocaríamos luego en el nacimiento. Era común llevar con él un paso lento, pues siempre recibía el saludo reverente de alguna amistad, alumno o pariente. En 1970, interesado en difundir la cultura andina, funda junto a Jorge Sánchez Carján, a mi madre Yemira e Irma Cárdenas, el Centro de Estudios Andinos Cusco, el CEAC, instancia desde la cual publica la revista Andina, donde se hacía resúmenes de los Tincuy. En 1978 lanza el encuentro anual Tincuy, espacio que congregaba a profesionales extranjeros como locales que llegaban al Perú y en especial del Cusco para hacer investigación en el mes de agosto, mes de la tierra. El primer Tincuy participaron importantes personalidades como Anquenta, John Rowe, Patricia Lyon, y se ha desarrollado ininterrumpidamente hasta el año 1917, aportando 40 años de investigación que demostraban la resistencia y continuidad del mecanismo expresado en la cultura andina. Luego, en el año 90, inicia el programa Tincuy Radial, cuyo objetivo era defender el patrimonio cultural y natural del Cusco. Los primeros programas los hizo con Washington Rosan Álvarez y luego con Luis Barreda y Abraham Valencia. Y hasta el 2005, que acaba este programa, lo hace con Martín Romero y en los últimos años con Carlos Rato y Frida Cañañaupa. A lo largo de sus 50 años de labor científica, diversificó sus investigaciones. No solo se dedicó a la docencia universitaria, también a la etnografía, la etnología, la etnohistoria, el folclore, el patrimonio, la ecología cultural, el parentesco, la antropología urbana, antropología del turismo y antropología visual. Con sus estudios sobre antropología urbana señaló: como cusqueño, pretendo mostrar que nuestra cultura
cómo nuestra cultura, intento con estos escritos, sean el comienzo de la versión propia de nuestro sentir y actuar. No de gente que estando en el Cusco no se integra a su vida y se mantiene en un gueto intelectual o institucional. A lo mucho, cree que participar en dar brincos a los soles del Baliche en algunos restaurantes o peñas turísticas. Esta su forma de pensar lo llevó a hacer antropología urbana y entender a los cusqueños. Su trabajo dio grandes frutos como autor y coautor de 25 libros, entre los que resalto Pastores de Paratí, una introducción a su estudio, Yamichos Pacocheros, Pastores de Alpacas, El Cusco, Resistencia y Continuidad, Cusco, Antropología de la Ciudad, los libros del Banco de Crédito, ha publicado cerca de 200 artículos. Referirme a Jafo, muchos lo conocían así por sus iniciales, es recordar al ser humano, al hombre que trascendió también por su don de persona, un hombre de una ética y moral incuestionables y sobre todo principios sólidos. Jafo ha trascendido, sus obras son un legado que muestra su interés por los Andes y especialmente por el Cusco, la tierra que lo vio nacer y a la cual dedicó su vida de investigación y sus obras. El hombre a quien rendimos homenaje se dedicó al estudio de los Andes. Decidió hacer historia en su tierra, el Cusco, porque creyó con convicción que el Cusco nacía el verbo y nacería la acción. Cito sus palabras: estoy consciente que pago el precio de ser provinciano. Todo hubiera sido más fácil de haber tomado otro camino. No me arrepiento de mi decisión, la asumo. Reitero el precio de tener el placer y honor de vivir como uno más del pueblo. Seguiré siendo el provinciano que sueño con la vigencia de las naciones quechua y aymara. Partió en agosto, mes de la Pachamama. Quizás solo la Madre Tierra está contenta con este maravilloso regalo. A nosotros nos queda su incondicional, su amor incondicional, la presencia de su imagen y sus recuerdos en cada momento familiar. Pero nos hace mucha falta. Al pensar hoy en la promesa de un Perú mejor, lo imagino ataviado su poncho de vicuña, acompañado de alpacas, y al ritmo de las tropas de Sicuri, marcando el paso cotidiano, con su eterna sonrisa, su presencia dulce y siempre comprometido con los Andes. Gracias. Muchas gracias. Señor alcalde, señor Sergio Zulca, señora Yamira Nájar, hijos del doctor Jorge Flores Ochoa, amigos todos. Quiero rendir también mi homenaje a la memoria de este gran santiaguillo que fue el doctor Jorge Flores Ochoa. Choco Cachorna en la defensa del Cusco. Mi generación tiene mucho que agradecer al doctor Jorge Flores Ochoa, destacado intelectual y maestro universitario, distinguido socio y expresidente del Instituto Americano de Arte, entidad señera de la cultura a la que dedicó sus esfuerzos junto con los de su señora esposa, la antropóloga Yamira Nájar, y al lado de científicos sociales como Luis Barrera Murillo, Abraham Valencia Espinosa y Demetrio Roca Huayparimachi. Todos los cusqueños participamos de ese foro intelectual que era el Tíncul anual, con la presencia de prominentes estudiosos de las ciencias sociales, y cómo no recordar el Tíncul rayal, en el que se obsequiaba cátedras de cultura para toda la población. Recuerdo que con ocasión de la presentación de mi libro Rescate de la cerámica vidriada colonial cusqueña, tuve una inolvidable entrevista con el doctor Jorge y con Martín Romero. En cuanto a la relación con Santiago, el doctor Jorge Flores Ochoa, ilustre vecino de este distrito, describió en uno de sus notables libros un jero que representa la gesta de la heroína incásica Chana Coricoca, del ayllu de Choco Cachona, que salvó al Cusco de la invasión chanca. Este mito es fundamental para el conocimiento de los orígenes del incanato
de la ciudad del Cusco y de nuestro distrito de Santiago. El doctor Flores alerta sobre la importancia del tema, incluso da a entender con los trabajos de Luis Barrera y de otros estudiosos que al no haberse encontrado vestigios arqueológicos de la presencia chanca, surge una hipótesis interesante, pues 4 siglos antes el Cusco había sido asediado por hordas wari, de las que sí hay vestigios arqueológicos. Quizá la tradición incaica haya trastocado los hechos para crear un mito propio, pues los mitos son intemporales y atemporales. Y aquella brava mujer que, inflando los bofes del enemigo muerto y portando su cráneo decapitado, llamó a su ejército para aplastar al desmoralizado enemigo, fue la que salvó al Cusco, sea inca o preinca, y es la más lejana representante de la mujer en el territorio que ahora es Santiago. Seguramente este tema tiene que ser estudiado con más profundidad por los expertos. El cusqueñismo entre lo ético y lo élico. A mí me toca tratar de un punto cuya lectura me sirvió para cimentar mi cusqueñismo, validar mi cultura nativa desde dentro, como parte integrante de una sociedad y un proceso social, es decir, de modo élico, desde dentro, como explicó el doctor Flores Ochoa en varias conferencias y artículos, a diferencia de lo que hacen los investigadores foráneos, que sin tener respeto por nuestra personalidad, tradición y cultura, emiten juicios peyorativos y hasta agraviantes contra el Cusco y los cusqueños, cosa que afecta nuestra autoestima local. Escribía sobre el tema el doctor Jorge Flores Ochoa en 1990, abro comillas: hemos escuchado que los mayores nos hablaban de los incas como si ellos hubieran vivido en una ciudad inca, y escuchar eso desde los 2 años es indudablemente algo que forma y crea nuestra propia personalidad. Por eso nos sentimos agredidos cuando llegan investigadores que con mucha presunción nos dicen: los cusqueños creen esto, los cusqueños piensan así, etc. En otro párrafo dice lo siguiente: se vienen a reír de nosotros en nuestra propia casa. Por esta razón, yo digo que voy a reafirmar mi chauvinismo cusqueñista y lo voy a hacer razón de acción para el futuro. Eso escribe el doctor Jorge. La lectura de estos párrafos de encendido fervor y de indignación formaron mi pensamiento cusqueñista. Nunca repetí ni fui caja de resonancia de personajes que sentaron cátedra sobre el Cusco, pero jamás entendieron lo que era ser cusqueño. Recuerdo que una vez un señor portugués llamado Enrique Urbano, que era el autor de ese pensamiento anticusqueño que propagó entre sus discípulos, se permitió ningunear públicamente a nuestra intelectualidad diciendo que aparte de Muriel García y Valcárcel, que no fue cusqueño, recalcaba, no había nadie más. Y preguntó: ¿quién? Nadie protestó, habiendo muchos historiadores de reconocida trayectoria y estudiantes de ciencias sociales de nuestra universidad, por el contrario, le aplaudieron. Por eso, muchos cusqueños afirmamos nuestro cusqueñismo, aunque parezca chauvinismo. Nadie puede arrebatarnos el orgullo de haber nacido en esta ciudad universal. Así como el maestro Flores Ochoa, muchas veces protesté públicamente y por escrito por esa forma despectiva con que algunos investigadores, entre comillas, foráneos, hablaban y escribían sobre el Cusco. En julio de 1998, una
investigadora, entre comillas, italiana, Martina Avanza, hacía gala de sus descubrimientos, entre comillas, sobre los cusqueños de los años 30, a los que encontraba racistas, hipócritas, hasta esquizofrénicos, que fingían ser incanistas, que se preciaban ser descendientes de la nobleza inca, pero eran descastados, sin identidad, ni india ni española. La singular investigadora, entre comillas, había hecho un surcido de citas periodísticas propias del gamonalismo serrano y metió a todos en un solo saco, como si los cusqueños fueran una masa uniforme, con pensamiento homogéneo, sin considerar las diferencias sociales, las luchas entre los indígenas y trabajadores obreros contra el poder terrateniente gamonal, la presencia dentro de las élites de intelectuales decididamente anti-oligárquicos y pro-indígenas, pues el Cusco era y sigue siendo todavía una sociedad escindida y en constante lucha. También en esta conferencia estuvieron profesionales y alumnos que aplaudieron tal esperpento. Uno de ellos me reconvino por mi supuesto chauvinismo cusqueñista. En general, se percibe que muchos de estos desubicados, entre comillas, investigadores, complotan por denigrar a los cusqueños y mezquinarles el mérito de haber sido los creadores del discurso de la peruanidad y por haber pensado al Perú desde dentro y con cabeza propia. Gracias a la memoria del doctor Jorge Flores Ochoa, por seguir alimentándonos con su sapiencia y su admirable ejemplo de vida, el fuego de nuestras almas cusqueñas y peruanas. Muchas gracias. Oscar Paredes Candado. Distinguida concurrencia, muy buenas tardes. Señor alcalde, mis sinceras felicitaciones por promover actividades culturales. Una municipalidad, usted sabe mejor que yo, no debe estar totalmente abocada a sembrar fierro y cemento. Finalmente es la cultura la que nos consolida como grupo y también nos diferencia, y encontramos las grandes perspectivas de cambio social. Mis felicitaciones. Es todo un ejemplo que una ciudad metropolitana de más de 1.280.000 habitantes, porque esa es la ciudad metropolitana del Cusco, las actividades culturales o la publicación y la edición de libros se han desestimado, mimado. Cusco es la ciudad más conocida de este continente, porque aún después de la invasión se crearon condiciones para una intelectualidad. Ahí está Juan Espinosa Medrano, hombre que dominaba 5 idiomas, hombre que hablaba hebreo, hombre que hablaba griego, hombre que escribía perfectamente en italiano. Al enterarse de estos detalles, de esta capacidad del Papa Inocencio XI, ordenó que se cura de Roma, y le dijeron: no, ese vive en el Cusco. En el Cusco, seguramente, ese debe ser inca. Y le dijeron: pero ya murió. Es esa la dimensión universal que se tiene de esta ciudad, porque forma intelectuales, gente con capacidad reflexiva. Por esa razón, creo que las municipalidades como entidades de gobierno local deben continuar este ejemplo, la actividad cultural, y ojalá que en los próximos años institucionalicemos estos homenajes a los maestros antonianos. Hoy
corresponde al maestro Jorge Flores Ochoa. Yo lo conocí así a un joven en 1967. Jugamos fútbol en el estadio de la universidad. Tengo las fotografías. Y fuimos aproximándonos, yo sobre todo, al maestro, ¿no? Porque eso es lo que buscamos los estudiantes universitarios: encontrar un referente académico, independientemente de nuestras diferencias político-partidarias, que sí la teníamos, por supuesto. 5 años transcurrieron para conocer al maestro, los grandes derroteros de naturaleza académica, y bueno, pues, al final, hecho profesional, Cusco. Pero el maestro seguía con su producción teórica, intelectual. Por esa razón, en respeto a su memoria, porque nos dejó físicamente el 20 de agosto, 20 de agosto, 18 de agosto, ¿qué nos interesan esas fechas? Si fue impuesta por Gregorio, el Papa Gregorio, en 1578. Se empezó a imponerse la racionalidad occidental. Entonces, desde aquel entonces, tenemos estos meses que trastocan, inclusive entender cómo fue la dinámica de la sociedad andino-amazónica y litoral. En la ocasión anterior hablé sobre la vida política, ya lo han dicho. En esta oportunidad voy a comentarles sobre la dialéctica de las ciencias sociales y los estudios de antropología. Quiero contextualizar los trabajos del profesor Jorge Flores Ochoa en esas características. Ya lo han dicho, yo lo sé. A él muy emotiva tu posesión, eres hija. Y eso esperamos todos, de nuestros hijos y de nuestras hijas. Bueno, esa dialéctica de las ciencias sociales y el estudio de antropología, esto tiene su punto de partida: justificar aquello que se ha identificado. Todo esto vamos a empezar con qué tipo de relación se generó entre Occidente y el Abdayana, o sea, América, entre comillas. Porque ese contexto que se prolongó por 500 años creó las condiciones para el desarrollo de la ciencia social y el quehacer de la antropología. Si aquello no comprendemos, no internalizamos, vamos a entrar en superficialidades, ¿no? Los europeos llegan impulsados por el capitalismo mercantil. No es como nos dice la historiografía sesgada, clásica. El gran colonial almirante, sí, señor, era un minero, sí venía a buscar en búsqueda de oro, en búsqueda de fuerza de trabajo. Y las primeras cartas llegaron, no a España, sino al Vaticano, a Roma, porque era el centro del poder, el centro del conocimiento. Ya casi 2 décadas después se dan choques civilizatorios. Choques civilizatorios son posibles solo cuando se dan estructuras políticas bien complejas, o sea, estados. Y por supuesto los peruanos tenemos el orgullo, porque el Perú se gestó el primer estado en Caral, 1800 años antes, ¿no? Ese hecho de choques civilizatorios propicia ¿qué cosa? Propicia resistencia étnica inicialmente, propicia ¿qué cosa? Anticolonialismo, propicia ¿qué cosa? Identidad. Ahora, no fue una cosa tan fácil para estos invasores, ¿no? Que nos imponen ideología, instituciones, etc., ¿no?
porque habían estados bien estructurados que habían logrado lo que en estos momentos es una utopía para el desarrollo humano. Me refiero al Ayin Kausei. Por eso en ninguna crónica se encontró, con la tautología, gente que estiraba la mano esperando un poco de utopía, porque era un estado previsor, distributivo, planificador. Acá cerca, en las alturas de Calca, los grandes depósitos, ¿no? En Ancasmarca, depósitos de alimentos, ¿no? Con 3 cañones, nosotros depósitos de alimentos. Si es que nosotros estos aspectos no tomamos en consideración, no vamos a comprender cómo es que se desarrolla la sociedad, cómo es que los intelectuales tratamos de ingresar para reflexionar. Eso se llama pues contextualizar, ¿no? Ahora, con estos elementos lanzo la hipótesis de que no es posible una relación horizontal entre culturas. Consecuentemente, lo de interculturalidad es un simple discurso. Nosotros tenemos que apostar por la diversidad cultural. Somos diferentes, pero somos diversos, pues. Hasta la Unión Europea tiene su famoso libro blanco, ¿no? La diversidad, la interculturalidad. No es así, caballeros. Por eso estos bandidos, cuando vinieron de Cajamarca, después de traicionar su palabra a Atahualpa, encontraron y registraron 120 idiomas, que era expresión de diversidad, que era expresión de una estrategia especial del Inca, no persona, del Inca institución. Las alianzas interétnicas, el respeto por las particularidades, y eso es lo que nos falta, porque el idioma liquidó a través de todo el mecanismo las posibilidades de la descentralización. Y a propósito de eso, hemos terminado un libro, ojalá que se pueda editar. Se lo voy a entregar al señor alcalde, porque él representa a su pueblo. Vea usted y veremos qué es lo que hacemos con esas investigaciones. Porque la ciencia tiene pues esa dialéctica. Tengo en mano posiblemente la tesis doctoral más pequeñita del mundo, ¿no? Posiblemente la más pequeñita del mundo, 1916, ¿no? Para el cargo grande doctor en jurisprudencia. Y tengo otra tesis doctoral de quiénes representan las ciencias sociales en el siglo XX, me refiero a Luis de la Cárcel. 16 horas, tesis doctoral. ¿Y dónde los encontré? ¿Cómo los encontré? Acá quiero hacer un pedido al señor alcalde, a nuestro alcalde. El Maratillo jugó un papel importantísimo en la ciencia, en la cultura. Ahí encontré estos textos, como encontré la tesis doctoral de Bustamante Rivero, ¿no? Increíble. Doctor en filosofía por la Universidad de San Antonio del Cusco. Estos conocimientos responden a contextos. ¿Por qué? Porque solo en 1916 la ideología dominante, me refiero a la escolástica, es desplazada por otras orientaciones políticas. Y acá se embarca el señor Luis de la Cárcel. Ahora, ingresamos con nosotros en el Cusco en un proceso de cambios sustanciales, pero aún no tenemos respuesta. ¿Por qué la Fundación Ford destina recursos para el Cusco? ¿Por qué la Fundación Vikingos destina recursos para el Cusco? ¿Por qué? Es la única ciudad en el Perú. Huamanga no es una ciudad representativa del gran estado regional que fue Huamanga, la costa norte, grandes estados regionales, los moches chinos. ¿Por qué? Aún no tenemos respuesta. Lo cierto es de que el Consejo de la Universidad de San Antonio del Cusco, en 1878, autoriza
que tome un examen de antropología, porque suponía que ya venía desde años atrás. ¿Y por qué en 1878? Podemos tener un elemento, un correlato, me refiero a la Ley General de Educación de 1876, que jerarquiza las universidades. Ahí aparece ese rótulo: Universidad Mayor de San Marcos, Universidad Menor del Cusco, Universidad Menor de San Cristóbal de Huamanga. Eran los únicos tres, ¿no? Lógicamente, los estudiosos, el mundo académico de San Marcos dijo: no, lo del mayor hay que cuidar, porque somos la primera. Sí, pero esa primera surgió aquí en el Cusco en 1548. Cuando se hizo una evaluación del proceso de evangelización, no se logró mayores avances. Dijeron: estos indios tienen sus templos, sus huacas, etcétera, etcétera. Y acordaron en 1548 poner en marcha los estudios generales, que era el punto de partida para las universidades. Así surgió Salamanca, etcétera, etcétera, ¿no? Y lógicamente, como se estaba estructurando una centralización extrema, por supuesto, se quedó con la universidad en Lima. Pero Lima, ¿qué era en aquel entonces, ¿no es cierto? Además de desplazar a Tabrichusco de sus grandes propiedades, además de debilitar Un minuto, la estructura de Tabrichusco. No, disculpe usted, ¿no? Voy a terminar. Si usted me corta, yo corto y dejo de intervenir. Porque nosotros estamos actuando con una racionalidad occidental, señor. Y con eso empecé mi exposición. Esa racionalidad occidental nos dice de que 5 minutos, 24 horas, 12 meses, etc. No. Tenemos nosotros pues la obligación de rescatar nuestra cultura en todos sus componentes. ¿Cómo hacen los chinos, pues? ¿Acaso los chinos no conmemoran el año 5230? Y nosotros, como todo Occidente, 1000 o 2023. Son problemas serios, sustanciales, que a veces nosotros no le damos interés. Entonces somos repetitivos en una serie de alcances. No le terminamos con eso. ¿Qué serían los grandes espacios en los cuales se desenvuelve la antropología del Cusco, ¿no? A inicios del siglo XIX, una fuerte influencia lombrosiana en el campo jurídico, y también una fuerte influencia del positivismo, ¿no es cierto?, francés, que llega a la escuela de jurisprudencia. Entonces entran en pugna las escuelas de ciencias naturales con las escuelas de ciencias jurídicas. ¿Y en qué momento, bajo qué circunstancias, la antropología se desarrolla en el seno de las ciencias humanas y las ciencias sociales? ¿Vamos a preguntarnos o no vamos a preguntar? Claro que tenemos que preguntarnos. Por lo menos yo tengo que preguntarme, porque soy profesor de antropología, porque yo tengo esa tremenda responsabilidad de contribuir con la formación de profesores, ¿no? Entonces, se dan así toda una serie de etapas que falta indagar, que falta investigar, porque eso tiene que ver con el rol que tiene el Cusco en torno a la ciencia. Y en torno a la ciencia y a las características surgen personalidades como el doctor Flores Ochoa, grandes investigadores. Tenemos esta pregunta a pedido de Martín, haciendo una interrogante. Yo no me responda. ¿Cuántos de ustedes consumen o han consumido la última semana carne de camélidos? Yo consumí. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, señor alcalde, por abrir este espacio de reflexión. Muy buenas tardes, distinguido público. Un saludo especial a los distinguidos panelistas que nos acompañan esta tarde. El tema: Jorge Flores Ochoa y su rigor epistemológico, tal como Martín, el promotor de este evento, lo ha planteado, me ha puesto casi en desequilibrio. Por ello, he tenido que apoyarme en Mario Bunge para plantear lo que son los fundamentos de la epistemología en las ciencias duras, y en Benjamin Farrington, ese gran historiador de la ciencia, ¿no?, para trabajar también el tema epistemológico a partir de esta especialidad. Y entre esos dos textos, colocar uno
que publicó Jorge Flores hace 33 años de gregorianos, es decir, el año 90, que sigue siendo gregoriano. Gracias a estos textos y un triálogo, diré así, me permito plantear o repetir que toda ciencia, dura o blanda, es sistemática, acumulativa, metódica, provisional, especializada, descriptiva, explicativa, predictiva, abierta, etcétera, etcétera. Pero tal caleidoscopio de elementos teóricos y prácticos son posibles en la ciencia social. Claro que sí. Establecer las conexiones de la ciencia con la vida práctica, con las técnicas, con las bases económicas y la actividad productiva de la sociedad es una de las finalidades de la ciencia, de conocimiento en general. También la necesidad de explicar la parálisis del espíritu científico. Ese es un término definitivo en Farrington. Las causas de la decadencia, no solo de las sociedades, sino también respecto del amor por la ciencia. Un amor que, como todo amor, es desinteresado, pero hoy la academia difunde una ciencia instrumental sobre todo, es decir, para conseguir chamba. No está mal, pero se diferencia radicalmente del saber antiguo que originó la epistemología. Un saber que aparentemente no tenía finalidad práctica, sino establecer lo que hoy llamamos una ciencia teórica. Y para abreviar, ¿qué sería? ¿Podría existir un horno microondas sin cuántica? No. O sea que la teoría cuántica es importante. La ciencia teórica es fundamental para establecer las tecnologías. Esto en ciencia dura y también en ciencia social. Y si queremos también en política. La política es una tecnología social. Tendrá que derivar de una ciencia social. Esto no es una introducción, porque toda epistemología nace de una psicogénesis y continúa en una sociogénesis. Lo voy a explicar más adelante porque quiero referir otra vez el texto de Jorge Flores en medio de estos otros dos de Mario Bunge y Farrington. Una primera novedad en el planteamiento de Flores está considerando Inca, como lo han mencionado, como idea, como principio, como institución, ya no como personaje. 35 siglos de existencia de esta tierra que hoy llamamos Cusco ha creado en sus habitantes una enorme densidad cultural, una enorme densidad mítica, histórica. Todos los habitantes resumimos esto. Eso lo menciona Jorge Flores cuando indica que desde los 2 años hemos oído a gente hablarnos del incanato como si ellos hubieran estado ahí. Eso ha insuflado en nosotros esa enorme densidad, una densidad que podríamos llamar babélica, porque tiene muchos lenguajes. Nuestras estructuras semánticas entonces han resultado siendo muy numerosas y muchas veces contradictorias. Por eso carecemos de un modo de entendernos y de elaborar un proyecto común de desarrollo. La enorme dificultad de dialogar que tenemos tal vez nace de esta estructura semántica que hemos llamado babélica. Ese término es mío, ¿eh? No lo estoy achacando al doctor Jorge Flores, sino que estoy desglosando las ideas estas a partir de su texto. Él reconoce también la enorme importancia de la cultura pictórica, la cultura de imagen que se cultivó en la época prehispánica. Una pintura que fue en madera, en telas, en murales, que fue poco a poco reemplazada, penetrada, mediatizada, en cierto modo anulada por la pintura de Viti, el manierismo y a la llegada de los españoles. Para él, la sustitución local pictórica sería un obscuro. Entonces la referencia fundamental sería que la práctica clandestina de elaboración de objetos durante la colonia fue una expresión de resistencia de un pueblo ágrafo
que había desarrollado una altísima expresión de cultismo, el fanatismo que en Europa se desarrollaba contra la reforma que había empezado Lutero, Calvino, frente a la Iglesia Católica. Sin embargo, esta pintura aquí en Cusco documenta circunstancias muy valiosas. Cuando nosotros vemos al patrón Santiago identificado con Illapa, nada menos, estamos viendo elementos de ese sincretismo. Cuando vemos la serie de cuadros del Corpus Christi en la iglesia de Santana, o el descendimiento de la Virgen en el Sunturuasi, esa aparición celestial que hipotéticamente protegió a los españoles del ataque indio en la rebelión, o el matrimonio de Beatriz Colla, Martín Loyola, son ejemplos que nos muestran que la tradición pictórica inca fue continua, pero con nuevos contenidos. En esta creación, los arqueólogos, los historiadores del arte, los etnólogos y los historiadores tienen un rico material, como dijo Julio, es un enorme campo de investigación. Esta práctica clandestina de la fabricación de los jero continuó pues la expresión de cultura pictórica que fue el incanato. Es decir, los vasos de madera que se fabricaban por parejas, el jero macho junto al jero hembra, conteniendo temáticas especiales, cumpliendo funciones determinadas y que merecen un estudio, aparte del que hizo Cummings, que debiera abordarse a la manera como se ha trabajado la iconografía moche, que parece que en el mundo prehispánico es la mejor desarrollada. Este ejemplo pone Jorge Flores para resaltar la enorme habilidad metodológica en la elaboración de los jeros aquí, su audacia analítica, esa es una frase que él emplea, en las representaciones, así como la hondura estética particular que los caracteriza. Pero los jeros no desaparecieron, se les siguió fabricando en el siglo XIX y aún hoy, en el XXI, están presentes en prácticas propiciatorias, en libaciones, en ferias campesinas populares. Efectivamente, como dijo Julio, hay un jero que especialmente le llamó la atención, un jero que convoca también un lienzo pintado y unos textos, el de Juan Santa Cruz Pachacuti y de Porro del Delgado, también los dibujos de Manuel Chávez Bayón. Fíjense la cantidad de fuentes que empleaba Jorge para explicar un tema tan concreto. Eso es epistémico. Un saber abierto, un saber que es provisional. ¿Por qué? Porque al abrir las fuentes no se han agotado todas las fuentes. Entonces, con todos estos elementos y hablando de Chañancuricoca, ¿no?, se plantea hipótesis y conclusiones muy atractivas. Una de ellas, el vacío arqueológico en torno a los chancas, que ya se mencionó. No hay restos o yacimientos arqueológicos convincentes que nos demuestren que los chancas existieron. No lo sé, ¿no? Luego, incluso el arma que lleva Chañancuricoca más parece una alabarda española. Eso menciona Jorge. Es decir, la visión epistémica interpreta, así como se puede interpretar un texto, se interpreta una imagen. De manera que podríamos aquí poner en duda muchas verdades sólidas, aparentemente establecidas así. Más adelante, en complicidad con Lucho Barrera, se establece que esa supuesta invasión de los supuestos chancas se produjo en el Horizonte Medio, es decir, mucho tiempo antes de que aparezcan los incas. ¿Cómo es que los incas elaboran este mito y lo representan en un jero? De la misma manera como se elabora una llamada historia oficial. La historia oficial de los incas empieza con la invasión española. ¿Será para justificar su dominio, su poder, su estructura política? Ese es otro reto epistémico que Jorge Flores lo corona diciendo: no interesa si los chanca existieron o no. No interesa si la invasión chanca se produjo o no. Fíjense, este salto es epistemológico. Porque a veces la ciencia inmediatista
gasta libros, conferencias, especialistas, estudios, años, investigaciones en decir, no, esto fue rojito, no, habían 4, no, eran 6, según tal autor, según el otro autor. Pero es una especie de minucia necesaria, porque es la especialización de la ciencia, pero que a veces acorta la visión. La epistemología ayuda a prolongar la visión en todos los sentidos, de manera que esa historia oficial que habrían creado los invadidos, los vencidos, explican estructuras y sistemas semánticos que fueron graficados luego en las pinturas y también en los toros. Es que los mitos ayudan a las culturas a alcanzar entendimientos, consensos, gracias a los cuales desafían y en ocasiones triunfan frente a los peligros, desafían lo desconocido, enfrentan las desgracias. Esto es propio de todas las culturas. El sistema semántico inca, es lo que hay que plantear, será comprensible, según dice Flores, entendiendo el significado de los mitos según cómo son representados por su cultura visual. Y todos sabemos que en general las obras de arte se crean para rememorar, conmemorar acontecimientos históricos de importancia, el establecimiento de un Estado, el origen de una dinastía gobernante o la victoria sobre enemigos tradicionales. Así pasa en todas las culturas. Cuando tomamos fotos, por ejemplo, queremos perennizar un momento que es importante y valioso para nosotros. Los incas también lo hicieron así, y de una manera tan profunda que Jorge Flores lo examina en este texto que he mencionado y que sigue vigente de una manera que se me ocurrió relacionarlo epistémicamente con Bunge y con Farrington. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, señor alcalde, público presente, señores panelistas y organizadores. Yo voy a hablar sobre mi profesor. Tuve la suerte de haber sido su alumna en la carrera de antropología de la UNSAC. No solo fue un gran antropólogo, sino un maestro que particularmente, y no creo solo a mí, sino a muchos de los estudiantes, nos guió en nuestras investigaciones. Y siempre tuvo un oído atento y amable a mis inquietudes. Me transmitió su amor y siempre su amor por el Cusco y por las poblaciones de pastores altoandinos. Durante mi trabajo de campo en las comunidades de pastores del sector de Santa Bárbara de Cusco, pude observar y participar de la vida cotidiana de estos pobladores. También participé en los rituales propiciatorios de carnaval y sobre todo pude entender la importancia que tienen los camélidos para estas poblaciones. Cuando llegaba a Cusco, le buscaba para comentar mis hallazgos. Con tranquilidad me escuchaba, recordaba sus observaciones. Una de esas charlas fue sobre los paquetes rituales de los pastores llamados Oihuaquepi, su contenido y las piedras en caichu que los guardaba. Me preguntó si había visto el contenido del paquete. Le respondí lo que el pastor me dijo: está oculto bajo el ojo de los extraños. El profesor me dijo que ese paquete guardaba el encaicho. En esta presentación que voy a hacer, voy a referirme a la vigencia de las ideas de Jorge Flores Ochoa en los estudios etnológicos contemporáneos. Y justamente mi presentación va a tratar sobre los textiles y los rituales en las comunidades de pastores altoandinos. Para lo cual sigo dos ideas importantes de su obra: el concepto de Enca, Encaichu y Misa. Los conceptos Enca y Encaichu fueron desarrollados en su libro Uiwamichik Punarunacuna, y el concepto de la misa andina en un artículo escrito en el libro dedicado a María Rostogorowski. Entonces voy a explicar brevemente. El textil en los Andes aparece hace más de 4.500 años aproximadamente en el norte del Perú. Como saben,
este cumple funciones sociales, culturales, económicas, políticas, étnicas, rituales, religiosas y artísticas. Para algunos estudiosos del textil, por ejemplo, como para Catarina Seibold, el textil reflejaba la cosmovisión andina y los cambios sociales. Y para Sophie de Rozier, el textil reproduce las lógicas culturales del pensamiento andino. La fibra natural, en especial la de la alpaca, es la más importante por su significado ritual, y la fibra sintética es importante por el cromatismo que brinda al tejido. Entonces, lo que yo voy a presentarles ahora es los tejidos, uncuña, misancuña, poncho, utilizados en los contextos rituales de las celebraciones propiciatorias de reproducción del rebaño en las comunidades de pastores de Yutuyo, en Urubamba, Machacoyo, del centro poblado de Santa Bárbara. Lo voy a hacer muy brevemente. Los rituales propiciatorios en estas comunidades están relacionados sobre todo con la conservación, la protección y la fertilidad de los rebaños, al mismo tiempo que dar gracias por los dones recibidos a los seres especiales, Apu y Pachamama. Flores Ochoa indica que la ideología de las comunidades de pastores está, y abro comillas, dominada por intentos de controlar las fuerzas naturales, a fin de lograr la conservación de los rebaños. Añade junto a Kobayashi, en el año 2000, que los rituales son importantes porque nos dan una idea sobre la cosmología andina y son una representación del mundo ideológico de los pastores. En estas ceremonias, los objetos sagrados son los encaichos y las illas. Son importantes porque tienen la fuerza vital, que Bill Sigar lo llama Kamai y Flores Ochoa lo identifica como Inca. ¿Qué es el Inca? Flores Ochoa lo define como el principio generador de vida, fuente y origen en la felicidad, del bienestar material y espiritual, que proporciona riqueza y abundancia. Entonces, el Inca permite la reproducción del ganado y mantiene la relación de reciprocidad con los apus. Esta fuerza vital hace que los objetos sagrados sean considerados como vivos. No voy a entrar en un detalle para describir los textiles, sino voy a referirme de frente a los rituales. Voy a hablar sobre dos rituales que se celebran días antes del carnaval, y son rituales propiciatorios, es decir, que buscan la fertilidad de los animales. El Hualcanchi es una de las celebraciones propiciatorias más importantes del calendario ritual. En la comunidad de Yutuyo, de Santa Bárbara, se celebra los días previos al domingo de carnaval, teniendo como día principal al jueves de comadres. El Hualcanchi significa poner el collar a las alpacas que acaban de nacer. Estas alpacas se convierten en el símbolo de fertilidad. Este ritual es de carácter público, familias del agua, para ser utilizadas en el ritual. Por la noche, el jefe de familia, que es el oficiante ritual, trae y manipula un paquete ritual, donde se preparan las ofrendas. Es importante hacerle jaipan y libaciones a los encaichos e illas para mantener su calor. Después tenemos la celebración del Cacatarpay, que puede ser antes o después del Casaraqui, es decir, hacer cazar a los animales, a las alpacas. Esta ceremonia dura un solo día. Se prepara una ofrenda para el rayo Apu. Cuando se termina de elaborar la ofrenda, los asistentes salen de la casa en dirección de la montaña, donde se cree que ha caído el rayo, que en ese momento es considerado un altar para realizar la incineración de la ofrenda. Ahora vamos a ver cómo el uso de estos textiles, de la uncuña, el poncho y la misa uncuña. La misa uncuña es aquel que guarda los objetos sagrados en Cayencaichu,
los significados que tienen en estos contextos rituales que les he presentado del Hualcanchi y Cacatarpay. En esta última parte de mi presentación, parto de la idea de que los tejidos están confeccionados siguiendo la analogía de la división complementaria del espacio, que los pastores construyen y representan en su lógica cultural, es decir, en la división del espacio que ellos realizan entre periferia-centro, espacio no social, espacio amplio, salvaje, espacio delimitado, social, paisaje natural, paisaje total. He utilizado para esto la clasificación que hizo Flores Ochoa en su artículo de 1978 sobre los animales en Salca y Huihuá. En los Andes y en Santa Bárbara, los tejidos están conformados por dos elementos importantes: la pampa y el motivo, que es el payay, que están relacionados con la construcción del espacio. Los tejidos que he ido mencionando y los contextos rituales nos van a ayudar a entender, por un lado, el dualismo complementario que el tejido se establece en cuanto a la configuración dual del espacio, en relación con el contexto ritual, y por el otro, esa relación de reciprocidad-dependencia que el hombre tiene con el apu, entendido en la relación con la estructura textil. Ahora quisiera mencionarles como manera de conclusiones que llegaron que estas ceremonias, los pastores no solo buscan el bienestar de sus rebaños, sino también dar gracias por los dones recibidos y renovar su relación de reciprocidad-dependencia con los apus. Estos rituales permiten a los pastores continuar con su existencia como cultura y sociedad. Los tejidos cobran todo su sentido ritual y simbólico en el contexto ritual, gracias a la participación del oficiante que los transforma en los objetos rituales. Los textiles son un medio de comunicación entre el apu y los hombres. Es importante conocer estos aspectos técnicos y simbólicos porque las tejedoras expresan sus representaciones simbólicas, míticas, ideológicas en sus tejidos. Este trabajo lo he realizado con la ayuda y orientación del profesor Jorge Flores Ochoa, y seguí su pensamiento y quise demostrar que aún si hacemos un tipo de etnología clásica, estudiando rituales, todavía está vigente su obra y pensamiento. Gracias. Nuestros señores panelistas tienen 5 minutos cada uno. Universidad Nacional San Antonio del Cusco, la antropóloga Carmen Rosa Arauz. Señor alcalde del honorable distrito de Santiago, doctora Yanira Bravo González, rectora de la Universidad Andina del Cusco, doctor Óscar Paredes Pando, y eminentes expositores de una temática que nos trae al recuerdo a un hombre humilde, muy hábil, con una serie de actos humanos. Recordar al doctor Jorge Flores Ochoa es hablar de lo que nuestro querido doctor Óscar Paredes Pando, que convivió, que intercambió intelectualmente los diferentes conocimientos de etnología, etnohistoria, arqueología, realmente lo aproxima a ese camino que seguramente trazó nuestro doctor Jorge para que esta generación siguiente pudiera seguir este camino intelectual. Y tenemos en estas grandes personalidades como nuestro doctor Óscar. Creo que al escuchar a cada uno de los expositores
De más está decir que la personalidad de un hombre generoso, de un hombre con una sabia capacidad de diseminar conocimientos en diferentes espacios aymaras, quechua, altoandinos. Creo que eso es una gran capacidad para poder correlacionar espacios geográficos. He escuchado atentamente las grandes exposiciones partiendo del doctor que precisamente tiene tanta experiencia. Creo que la capacidad de Flores Ochoa llega a un entorno donde hemos podido vislumbrar conocimientos de una unidad quechua, de ese mundo, de esa comunidad andina autónoma que gestó esta generación con la que Jorge Flores Ochoa trabajó ampliamente, rigurosamente, dedicándose de lleno al espacio del acopio de datos, de ese acopio de base de datos que nos permitió a las generaciones seguir, incrementar y enriquecer como nuestros expositores. También se ha escuchado de que Jorge Flores Ochoa, al margen de sus grandes cualidades, fue el hombre, fue el intelectual que no solamente hizo críticas constructivas dentro de esta unidad andina. Hombres habían sido los que formaron la carrera de antropología. Tenemos grandes eminencias que formaron al doctor Jorge Flores Ochoa: el doctor Sergio Quevedo, el doctor Antonio Lorena, el doctor John Rowe, y tácitamente una serie de invitados que venían desde Europa, desde Estados Unidos, para inseminar conocimientos a este gran hombre y a este gran intelectual. También he escuchado definitivamente ese alineamiento que fue el objetivo fundamental de Jorge Flores Ochoa. Un minuto, doctor. Gracias. Yo quiero simplemente decir que gracias a este intelectual, gracias a los conocimientos que enseñó también en los diferentes, hoy recordamos su gran capacidad, su gran talento y esta resistencia y la continuidad de nuestro mundo andino, que hoy todavía está fuerte y está fortalecido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todas y todos. Señor alcalde de la Honorable Municipalidad de Santiago, distinguidos conferencistas que nos han vertido todo su conocimiento en torno a la trayectoria académica y de investigación del doctor Flores Ochoa, doctora Carmen Rosa Arauz, doctor Martín Romero. Bueno, yo propiamente no he sido invitada como comentarista, sin embargo uso de la oportunidad para saludar y felicitar que un gobierno local como es la Municipalidad de Santiago haga un encuentro con la academia con motivo de rememorar y reconocer la trayectoria académica y de investigación del prestigioso antropólogo, el doctor Jorge Flores Ochoa. Creo que es una manera de inaugurar y la mejor forma de homenajear, porque recoger todos los aportes científicos del doctor Flores Ochoa sirve para que sobre todo los jóvenes estudiantes, en especial de la Escuela Profesional de Antropología, recojan el ejemplo y continúen por esa senda, ¿no? Y haciendo nuevos aportes académicos y de investigación para fortalecer y construir y seguir avanzando en lo que es la antropología cusqueña. Muchas gracias. Doctor Rolando Oscar Bendaño Soto, de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco.
Buenas tardes, señor alcalde, señores expositores, señores autoridades del Distrito de Santiago y amigos del Distrito de Santiago. Bien, esta tarde creo que ha sido muy especial porque nos ha tocado conocer al maestro Jorge Flores Ochoa desde distintos aspectos. Desde el lado más emotivo, señalado por su hija, del profesor, el maestro de aula universitaria, del académico, del investigador y de aquella persona que ha contribuido enormemente al conocimiento de las ciencias sociales. Lo que advierto esta tarde también es que somos y habemos varias generaciones de alumnos del maestro Jorge Flores Ochoa esta tarde, aquí en este salón. Y escuchar a todos los panelistas significó para mí el recordar sus palabras, porque también tuve la suerte y el privilegio de estar en aula con él. Santiago, en verdad, señor alcalde, señores autoridades de este distrito, es un espacio muy rico en contenidos culturales. Recordaba al maestro Flores Ochoa cuando en aula, yo de formación como arqueóloga decía que la arqueología y la antropología no podían divorciarse, que teníamos que entender que era como el cerebro como un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, y que para pensar bien no podían estar divorciados. Entonces, Santiago, este distrito en especial, en el cual estamos celebrando este homenaje, tiene un contenido que arranco de mi memoria y de las aulas y de la experiencia con el maestro Flores Ochoa. Recordaba el Poquencancha a partir de las exposiciones y del importante valor cultural que nos trae. Bueno, igual, no tienen que contestarlo, pero en realidad tienen un lugar muy bonito aquí cerca, en Puquín La Pradera, donde están los vestigios y de donde salió el vestigio de una estructura funeraria muy importante, que es testimonio único en los sistemas de enterramiento de los cuales hablábamos con el maestro. Yo creo que sería el testimonio material más importante para que a partir del legado dejado por el maestro aún se pueda proyectar en adelante un espacio y un centro de interpretación cultural para vuestro distrito. Señores, muchas gracias a los organizadores por invitarnos a este evento y traigo también el saludo de nuestra autoridad, la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura, la arqueóloga Maritza Rosa Candia. Muchas gracias. Queridos cusqueños y cusqueñas presentes el día de hoy, distinguidos hermanos que con su sapiencia nos han ilustrado el día de hoy, los representantes de nuestras instituciones en nuestra tierra, a todos ustedes, buenas tardes. Especialmente también a los dirigentes, varones y mujeres del Distrito de Santiago que se han congregado el día de hoy. A ustedes, para empezar, les digo, qué curioso. ¿Alguna vez hemos hablado de cultura en Santiago, señores dirigentes? ¿Alguna vez nos hemos sentado para hablar de nuestra historia? No. Y me atrevo a decir, no, en Santiago. Hemos hablado del fierro, del cemento, de la calle, del parque, de las gradas, la canalización. Sí, pues, está bien. Y lo hacemos permanentemente. Pero no nos hemos sentado a reflexionar
sobre nosotros. Qué bonita oportunidad de compartirlo con nuestros hermanos, y qué bonita oportunidad de hacerlo al tercer año del fallecimiento de Jorge Flores Ochoa, como diciéndole: no estás muerto, porque estamos aquí, siguiendo un legado y un ejemplo. Y esto me da pie para muy brevemente responder a una pregunta, estimados amigos. ¿Por qué estamos reunidos aquí conmemorando, o mejor dicho, recordando al maestro Jorge Flores Ochoa? Y permítanme una respuesta directa, frondosa sí, pero directa. Como santiaguinos, yo tengo que decir dolorosamente que hemos sido estigmatizados. Nuestro distrito está estigmatizado, porque mencionamos uno de nuestros barrios, inmediatamente a la mente se nos vienen ideas negativas. Mencionamos que vivimos en Santiago y de pronto, a lo mejor en nuestra propia tierra, lo que experimentamos es un rechazo, un desaire, un desdén que afecta nuestra autoestima, nuestro amor propio, porque lo hemos permitido también. Y tengo que admitirlo como alcalde de este pueblo, porque solo reconociendo una verdad podemos salir adelante. No tiene sentido cerrar los ojos e ignorar la realidad y la verdad. Y por eso somos en esta gestión de los convencidos de que vamos a salir de ese estigma con la cultura. En este momento, si bien estamos recordando al maestro Jorge Flores Ochoa y estamos gozando de la compañía de la hermosa familia, su señora esposa, déjenme decirles también que nosotros estamos bebiendo del pozo de su sabiduría. Estamos aferrándonos a su prestigio universal. Estamos haciendo nuestro la intelectualidad, el aporte de Jorge Flores Ochoa. ¿Para qué? Para decirle al Cusco que en Santiago hay vecinos que han pensado en el Perú, en el mundo, que en Santiago hay intelectuales, que hay artistas, que este pueblo también produce conocimiento, produce arte, que este pueblo de Santiago tiene referentes como Jorge Flores Ochoa. Es decir, no solamente lo estamos recordando, sino que estamos, perdónenme el término tal vez bastante básico, utilizando ese su gran nombre para que nosotros como pueblo le digamos al Cusco: sí, somos santiaguinos como Jorge Flores Ochoa. Y como tal, pensamos también y producimos también conocimiento. Y así, con la cultura, no solamente darle otra imagen de nuestro distrito al Cusco, sino también nosotros mismos mirarnos y decir que sí podemos salir adelante, superar nuestras propias limitaciones y exponer lo que tenemos en Santiago. Lo han mencionado en cada una de las exposiciones. Nuestra Almudena, nuestro templo de Santiago, nuestro templo de Belén, alberga una riqueza cultural extraordinaria. El Poquen Cancha, Jatacasa Patayasta, son solamente vestigios arqueológicos de toda la riqueza cultural e histórica que hay en nuestra tierra, Santiago. Los ayllus de Cachona, Choco, vienen todavía de la leyenda, a lo mejor son preincas. Aquí se han deslizado varias posibilidades, y de ahí vienen leyendas como el de Chanin Coricoca, dice una de las concubinas de Pachacute, que defendió, ¿no?, este pueblo ahí cuando los chancas nos invadían. Pero bueno, eso es leyenda. Pero tenemos esas historias, ¿no?, que vienen del pasado
y que alimentan también lo que somos actualmente, que le dan identidad también a este pueblo. Pero ¿qué ha pasado? Nosotros como santiaguinos no exponemos esa riqueza. Preferimos que el manto del olvido, la oscuridad, cubra a Santiago y no le demos al Cusco el brillo que tenemos en nuestra tierra. Este evento lo que hace es darle brillo al distrito de Santiago. No solamente estamos recordando al maestro Jorge Flores Ochoa, sino que el maestro Jorge Flores Ochoa le está dando esa prestancia a Santiago. Y estoy seguro que a través de las imágenes que se están difundiendo en nuestra tierra en este momento, muchos quedarán impresionados. ¿Cómo? ¿En Santiago? ¿Se está hablando de cultura? ¿En Santiago? Pero se supone que de ahí, de Santiago solamente vienen las malas noticias. ¿Cómo es que ahora está viniendo esta noticia? Que ese es el objetivo. De eso se trata. De que la gestión municipal, de que esta institución municipal, no solamente, lo dijo el maestro Paredes Pando, se dedique al fierro y al cemento, que también lo estamos haciendo, por supuesto que sí, sino que le demos un horizonte, una visión a nuestro pueblo. Con cultura transformaremos Santiago. Transformamos Santiago en tiempo presente con cultura. Por eso hemos presentado el libro Breve Historia del Distrito de Santiago del maestro Julio Gutiérrez hace unos meses. Y estamos en el trabajo de la difusión. Y tenemos que hacer que ese libro llegue a todos los estudiantes de Santiago a través de un plan lector que vamos a implementar, porque estamos concluyendo ya por fin un expediente de cultura. Queridos representantes de nuestras instituciones, permítanme decirles, con este gran proyecto de cultura vamos a escribir la historia de esos 70 años de migración que han formado Santiago. Todos venimos de algún lado, principalmente de Paruro, Chumbivilcas, Cotabambas. ¿Cómo ha sido ese fenómeno migratorio aquí en Cusco y que se ha depositado en Santiago? Hay que escribir esa historia para darnos cuenta de nuestra identidad, y referentes como Jorge Flores Ochoa, por supuesto, que nos van a ayudar, utilizando esas metodologías que ya nos enseñaron los grandes maestros. El libro de oro de Santiago, ¿quiénes somos en este momento? ¿Cómo está estructurada nuestra sociedad? ¿De qué estamos hechos? Más allá de nuestras hermandades, de nuestras comparsas, en nuestras festividades religiosas. ¿Qué más somos como santiaguinos? Esas respuestas nos las dan nuestros referentes intelectuales como Jorge Flores Ochoa. Porque recurriendo a ellos vamos a seguir mejorando como pueblo, como personas. Quiero ocuparme en esta parte final de un tema bastante mundano. En este momento me están informando, estamos cerrando 2 de esas cantinas que reducen nuestra sociedad. ¿Pero por qué insistir en eso, señor alcalde? ¿Por qué? Porque se complementa con este trabajo, pues. Se complementa con este momento de recordación. Porque tenemos que eliminar, desterrar todo aquello que nos reduce como sociedad, y tenemos que elevarnos como sociedad. Y recordar a Jorge Flores Ochoa es una forma de elevarnos también nosotros, de tener presente a un investigador, a alguien que nos ha dado lecciones, no solamente a Santiago, al Cusco, al Perú, al mundo, alguien que ha escrito con su propia vida el conocimiento que ahora en parte ilumina a nuestra patria. Del mismo modo también están pendientes estos proyectos para recuperar nuestra plaza de Santiago, nuestra plaza de Belén, nuestra plaza de Almudena también, de Amadeo Repeto. Estamos en ese trabajo para que Dios mediante también en los próximos años tengamos algo más hermoso que mostrarle al Cusco, no solamente en términos estéticos, sino también urbanísticos, sociales, costumbristas, históricos. Y eso en definitiva deviene en la elevación de nuestra autoestima como pueblo, de nuestro amor propio como pueblo.
Por eso es que hemos organizado este gran evento, no solamente para recordar al gran Jorge Flores Ochoa en compañía de su hermosa familia, de los que lo conocieron. Hemos organizado este evento para que como santiaguinos también nos demos cuenta que somos parte de un pueblo en el que hay capacidades, hay intelectualidades. Me va a encantar a mí formar parte de la pronta inauguración del Centro de Convenciones de la Universidad Andina en nuestra tierra, en Santiago. Eso también le va a dar realce, decir, caramba, ahí hay otra fuente de conocimiento en Santiago, contemporánea, moderna. Que la UNSAG siga produciendo, si es el término, esos profesionales, intelectuales, artistas desde Santiago, como históricamente lo hizo. Escuchar aquí a nuestros referentes también, para que nosotros, aprendiendo, nos propongamos salir airosamente de la situación en la que nos encontramos, mejorar como seres humanos. Modestamente, ese es el propósito que nos hemos planteado como gestión municipal. Señora Yemira, muchas gracias por estar con nosotros, y en usted, teniéndola a usted, tener la presencia de nuestro gran Jorge Flores Ochoa. Usted le da realce a este pequeño auditorio, a esta municipalidad, junto con toda su familia. Y créanos que este trabajo recién está empezando. Hemos publicado nuestro libro, hay un reto lanzado también en este momento, hay que verlo, profesor Oscar Paredes Pando. Hay que convertir a Santiago en el centro de cultura del Cusco, en el centro de intelectualidad. Se vienen más actividades culturales para convertir a nuestro distrito en ese centro al cual me refiero. Y qué honor el día de hoy tomar como referencia a el gran Jorge Flores Ochoa. A todos ustedes, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias por estar aquí. Bien, de esta manera hemos llegado a la parte final de este importante conversatorio en homenaje al ilustre santiaguino Jorge Flores Ochoa. Muy agradecido a todos ustedes por su presencia, a nuestros señores ponentes y también a los señores panelistas.